Ahora sí. Conocer el objetivo de hoy, ¿cierto? Los símbolos, las generalidades del libro de Levítico. ¿Ya? El libro de Levítico. La revelación que se encuentra en Levítico fue entregada a Moisés cuando ahora estaban en el monte de Sinaí. ¿Dónde era ese monte? El monte donde le entregaron las tablas, allí en Éxodo, ¿cierto? Levítico es prácticamente un libro legislativo, habla de todas las normas, las leyes, todos los mandamientos, ¿cierto? Los profundiza, los amplía, y tiene solamente 3 eventos históricos, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con el pecado de Nadab y Abiú, con el juicio el castigo a un blasfemo, y con las investiduras sacerdotales. Eso es lo como más devocional que tiene el libro, y de ahí para adelante tiene otra mirada, ¿cierto? La palabra santificación es una palabra como clave, ¿cierto?, en el libro, y indica, ¿cierto?, la necesidad, o apunta a la necesidad de apartarse del mal y dedicarse al servicio de Dios. Las leyes e instituciones de Levítico le hicieron tomar conciencia al pueblo, porque aquí Levítico es ley para todo, ¿cierto? Y tenía una intencionalidad esto, que era que el pueblo, la nación, tomara conciencia del pecado y su necesidad de recibir la misericordia divina. ¿Sí? Que tuvieran conciencia del pecado. El Levítico marca mucho eso. ¿Sí? Y que tengan la necesidad de recibir la misericordia divina. Dios es santo y su pueblo ha de ser santo también. Israel debía ser santo y debía ser diferente a las demás naciones. Y estas normas, estas pautas, estos mandamientos, estas enseñanzas hacen de Israel una nación diferente, como ya lo veníamos viendo, ¿cierto?, en las oportunidades pasadas, que las leyes morales, sanitarias, eran elevadas en relación a las leyes que las naciones vecinas tenían. Los ponían muy por encima, eran leyes mucho más exigentes y claramente diferenciaban a la nación santa de las naciones paganas, ¿cierto?, que habitaban Canaán, el desierto, todos los lugares por donde ellos transitaron. Entonces Israel debía ser diferente a las otras naciones y debía separarse de esas costumbres que no eran las que a Dios le agradaban. Ahí vemos una imagen hermosa que ya se las había mostrado, que se me escapaba un poco. Entonces el pueblo debía ser un pueblo apartado, ¿cierto? Y sí con mediadores, ¿eh? Recuerde que hay un tema con el sacerdocio que es muy importante, que lo vamos a ver, no sé si esta semana, yo creo que la próxima clase o la próxima semana lo vamos a ver, pero aquí esto es, ¿cierto?, en gran medida, ¿cierto?, lo que ocupa gran parte del relato del libro del Levítico, ¿cierto? Y todo esto a ellos les enseñó, ¿cierto?, que el pecado aleja al hombre de Dios, porque ellos no podían ir directo a Dios, tenían que pasar por este escenario que es el altar del sacrificio, ¿cierto? El altar de bronce que vimos la semana, porque Dios exige la santidad y que solo la sangre esparcida en el altar puede expiar la culpa. Debía haber derramamiento de sangre. Recuerde que hay una palabra en hebreo que dice: sin derramamiento de sangre, ¿cierto?, no hay remisión de pecados. Las leyes y ceremonias de Levítico muestran cómo Dios quita el pecado por medio de un sacrificio
de purificación. De purificación. El sacrificio y la purificación era, ¿cierto?, la fórmula para quitar el pecado. Y nos muestra cómo Dios actúa contra los pecados sociales por medio del año sabático, que también es un detalle que vamos a ver de pasadita del jubileo, y cómo enfrenta la inmoralidad por medio de leyes de castidad y también de promesas y amenazas. Eso más o menos, ¿cierto?, es lo que el Levítico nos muestra, y vamos a ver, estamos en una generalidad aquí, ¿cierto? El Levítico tiene personas claves que son Moisés, ¿verdad? El gran legislador, el libertador, Aarón, hermano de Moisés. Recuerde que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, de la tribu de Leví. Y Dios encargó a Aarón el sumo sacerdocio, a los hijos de Aarón. Todos los demás de la tribu de Leví, que no eran hijos de Aarón, eran levitas. Todos los demás que no eran hijos de Aarón eran levitas. Solo los hijos de Aarón eran sacerdotes y podían aspirar a ser sumos sacerdotes en alguna etapa de su vida. ¿Ya? Personajes claves también resultan ser Nadab y Abiú, por una situación dramática que se da, ¿cierto? Es que Nadab y Abiú se hacen célebres por un pecado lamentable que cometieron y por el juicio divino que vino sobre ellos, que fue un juicio fuerte, muy duro y ejemplificador. Y los otros dos hijos de Aarón, Eleazar e Itamar. El lugar clave ya lo mencionamos, ¿cierto? El lugar clave era el monte de Sinaí, y las características particulares que encontramos en este libro son, ¿cierto?, la santidad, que se menciona más veces que en cualquier otro libro de la Biblia, y se menciona 152 veces. Recién mencionábamos algo del año sabático. Los judíos tenían que sembrar sus campos y podar sus viñas por 6 años. Por 6 años. Y el séptimo año, no. Fíjese que esto tiene una relación, ¿cierto?, con la creación. Dios hace todas las cosas en 6 días, o en 6 periodos, en 6 etapas, ¿verdad? Que no podemos determinar el tiempo de cada etapa, ni el tiempo que duró todo el proceso creador, en 6 etapas, periodos o días, ¿cierto? Y el séptimo, la Biblia señala que Dios descansó. En ese séptimo día no hubo trabajo de ninguna naturaleza. Y aquí está esta idea, ¿cierto?, de los 6 días, y luego en el jubileo están, ¿cierto?, los años sabáticos. Entonces, durante el año sabático, el séptimo año, no se sembraba ni podaban. Ese séptimo año era un año más enfocado al hombre y al descanso también de la tierra, ¿cierto? Pero el hombre era el que trabajaba, el que hacía, ¿cierto?, la labor. Después tenemos el año del jubileo, en que se contaban 7 años sabáticos, y 7 por 7 son 49, y el año 50 era separado como año de jubileo. Era un séptimo año también para la tierra. Esto aparece en Levítico 25, hermanos. Ahí hay todo un contexto interesante, porque en el año jubileo, hermanos, había devolución de tierras. Por ejemplo, si alguien vendía su tierra, la podía recuperar.
Es muy interesante. Lea usted el capítulo 25 de Levítico y va a encontrar un mayor significado a estos dos conceptos, ¿cierto?, del año sabático y el año de jubileo. Así que para que le dé una vueltecita a eso. Levítico tiene un gran significado y valor al ser bien comprendido, hermano, porque Levítico, como le decía recién, tiene muchos símbolos, entonces cuesta comprenderlo, pero así en general podemos decir que nos proporciona antecedentes que permiten, hermanos, comprender otros libros de la Biblia. Por ejemplo, cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si una persona no había leído Levítico en lo relacional al día de la expiación o a la Pascua, no era imposible, hermano, que entendiera que Jesús era el Cordero de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Después también está relacionado con los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahí se puede entender las referencias que estos libros hacen a los sacrificios o las visiones, ¿cierto?, de Ezequiel, que aluden al simbolismo del templo, las ofrendas, las fiestas y las personas consagradas. Sin la luz del Levítico que arroja sobre la epístola de Hebreo, no entenderíamos hebreo, o sea, hebreo sería un enigma. Entonces es súper importante valorizar, ¿cierto?, esto de este libro que algunos comentaristas dicen que es un libro más opaco que los otros del Antiguo Testamento o del Pentateuco mismo, pero que es clave para comprender el vocabulario bíblico o la intención, ¿cierto?, del escritor al referirse a algún aspecto simbólico en relación a los sacrificios, en relación a las ceremonias, al sacerdocio. Les invito a leer esto. Había una pregunta respecto a la vendimia. Me parece que la vendimia es cuando la uva se cosecha y se transforma en chicha primero, o vino dulce, ¿cierto? Que dicen que ese era el que se usaba para beber habitualmente. Y algunos piensan que también era el que se usaba para la cena del Señor. No era un vino fermentado, ¿cierto?, con más añejo. Les invito a leer, ¿cierto?, el relato que nos tiene esto. Puede leerlo mientras tanto. Dice: a primera vista, Levítico es poco más que un informe sobre cómo ofrendar sacrificios y llevar a cabo las disposiciones rituales, ¿cierto? Es de mucho reglamento. Eso se debe a que el libro se refiere a los deberes de los sacerdotes y levitas, como el título lo indica. En hebreo, Levítico es llamado Vaikra. La Septuaginta lo nombra a este libro como Leuticón, que significa lo que pertenece a los levitas. Los levitas eran miembros de la tribu de Leví, como dijimos delante. Aquí hay yo dejé este comentario, dice: no eran sacerdotes porque no descendían de Aarón. Eran parientes de Aarón por lo que ya dijimos. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, pero Dios encargó solo a Aarón y a su descendencia el sacerdocio. Es decir, esta persona que está aquí en la imagen, que está a la derecha, ¿cierto?, es un sacerdote y es un descendiente de Aarón. Ningún levita podía entrar a este sector del tabernáculo o más adelante en el templo de Salomón o el que reconstruyeron después del cautiverio, ¿cierto? Esdras, Zorobabel, Jesuá y por ahí seguramente Nehemías reconstruyeron el templo. Ningún levita podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo, solo los sacerdotes, y solo uno
el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, es importante considerar eso. Pero ellos no se puede negar que realizaban una labor sacerdotal porque eran parte del trabajo. Estaban en el templo, en todas las inmediaciones del templo, ¿cierto? Excepto el lugar santo y santísimo, y ellos ayudaban ahí, ayudaban en los sacrificios, en llevar los animales, en asistir al oferente, en encender el fuego, todo eso, el fuego del altar, el atizarlo. Habían sacerdotes, habían levitas que tenían que estar toda la noche ahí velando porque el fuego estuviera encendido. Posiblemente ellos llevaban el agua ahí para el lavacro, ¿cierto? O la renovaban. O sea, todos ellos estaban involucrados en el ministerio. ¿Mm? Pero no, obviamente no tenían el perfil de los hijos de Aarón. ¿Mm? El primer sacerdote, ¿cierto?, fue Aarón, y como dice bien aquí, estos levitas ayudaban en todas las quehaceres del tabernáculo, en el exterior del tabernáculo propiamente tal. Los levitas necesitaban de instrucciones detalladas con el fin de poder ejecutar sus servicios correctamente. Los sacerdotes le instruían, posiblemente había un sacerdote a cargo de un grupo, depende de las labores, ¿cierto? Había cierta organización que ellos tenían. Y eso también evolucionó con el tiempo. Después, en el tiempo del rey David, tomaron los levitas otro protagonismo, porque no solo eran guardias del templo, no eran solamente los que hacían aseo, no solamente los que ayudaban en los sacrificios, sino que algunos tenían una labor de ministros también, ¿cierto? Como en la parte de la adoración, en la parte de la alabanza. Ellos componían salmos, qué sé yo, participaban en todo eso. Así es que esa era la función de estos varones. La palabra clave de Levítico es santo. El estilo de vida de los sacerdotes los levitas y el pueblo debía ser limpio, puro y consagrado a Dios. Mayormente las personas que estaban, ¿cierto?, en el ministerio. Un detalle que se me estaba escapando: el libro de Levítico tenía el propósito de preparar la mente humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento. La mente humana no se está refiriendo explícitamente a las personas del Antiguo Testamento, se refiere más bien a nosotros mismos y los que hemos vivido, las personas que han vivido a partir de la predicación del Evangelio, de los nuevos conversos. El Levítico presenta el Evangelio revestido de simbolismos. Eso es una idea muy hermosa, ¿cierto?, para referirse al Levítico, ¿no?, que es el Evangelio revestido de simbolismos. Los sacrificios del Antiguo Pacto, especialmente el gran día de la expiación, que lo mencionamos en los miércoles anteriores, ¿cierto?, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, un día especial de la nación, anticipaban el sacrificio del mediador del nuevo pacto. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo entró una vez y para siempre, con su propia sangre, ¿cierto?, a ofrecer su propio sacrificio, no un sacrificio ajeno, no un animal, por perfecto que fuera. Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, estas son las cosas que Levítico nos muestra, ¿cierto?, con sombras, nos muestra con simbologías, con símiles. Y por eso que cuando uno lo conoce, cuando usted lo escudriña, usted va a gustar de que Levítico, ¿cierto?, tiene elementos de mucho interés para los creyentes. Así es que para entender cabalmente el Calvario, hermanos, su gloria redentora, tenemos que verlo también a la luz del libro Levítico. Este libro pone de relieve el verdadero rostro del pecado, de la gracia y del perdón.
el verdadero rostro del pecado, ¿cierto? Que era doloroso, que alguien tenía que pagar por el pecado, un inocente pagaba por el pecado. ¿Mm? Y ahí estaba la gracia de Dios presente, ¿cierto? Que el que realmente pecaba no pagaba a alguien por él. ¿Mm? Y el perdón que derivaba de ese sacrificio. Así se preparaba, ¿cierto?, a la humanidad misma y a los mismos israelitas para poner la mirada en la cruz de Cristo, para mirar la cruz. Porque todo lo que ellos vivieron e hicieron a través de todos estos ritos, a través de toda esta ceremonia, de todos estos sacrificios, fueron hechos simbólicos que los llevaban a mirar hacia el verdadero Redentor, el prometido, el Mesías, el que Moisés dijo a Elohim. A eso apuntaba el libro de Levítico, a llevar a la nación a mirar más allá. Vamos con otra imagen. Los sacrificios. Aquí hay algo interesante, ¿cierto? Vamos a mirar, hacer un poquito de retrospectiva para saber cómo se originó la idea de los sacrificios. Y quisiera partir por un error, ¿no? Un error que, porque lo hemos escuchado, se escucha que hay algunos predicadores, hermanos, que disfrutan de muchos medios, canales de televisión, grandes auditorios, excelente imagen, publicidad, todo bien. Y ellos, algunos de ellos, ¿cierto?, omiten ideas de que Dios mismo habría hecho el primer sacrificio. ¿Y de dónde sacan eso? Lo sacan de que cuando Dios expulsó a Adán y a Eva, ¿cierto?, al hombre y su mujer, del huerto, según Génesis 3:21, Dios les dio túnicas de pieles y los vistió. O sea, ellos salieron vestidos. La imagen de fondo tiene que ver con Abraham e Isaac, ¿cierto?, en el monte Moriah, ahí donde Dios proveyó, ¿cierto?, un cordero para el sacrificio. Porque estamos hablando de los sacrificios, de dónde vienen. Ahí en Abraham vemos, ¿cierto?, claramente un precursor, porque Abraham estuvo más de 400 años antes de que empezaran los sacrificios. Entonces, vuelvo a lo de Génesis 3:21. La Biblia jamás dice que Dios hizo sacrificios y que le haya mostrado a Adán la idea de los sacrificios o se la haya enseñado. Sencillamente dice que él los vistió con túnicas de animales. Entonces la gente dice, ¿de dónde salieron los animales? Entonces Dios hizo sacrificio. Es como extraño pensar que Dios se haga un sacrificio a sí mismo, ¿no? Que él mismo se ofrezca sacrificio. Entonces, la verdad que la idea no es válida desde mi mirada. Quizás, como digo, hay ministros que sí lo hacen. Tenemos sí que entender que el sistema sacrificial Dios lo instituye para ligar a la nación a Él y a la adoración a Él. Los sacrificios de la época primitiva de la raza humana, ¿cierto?, de allí proceden. Ahí encontramos algunos que vamos a ver ahora, ¿cierto?, el origen de esto. Y ese acto se menciona por primera vez en Génesis 4:4 específicamente, porque Abel trajo de los primogénitos sus ovejas, dice la Biblia, y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Abel fue el primero que hizo el sacrificio, ¿cierto?, que a Dios le agradaba. Abel era pastor de ovejas y de esos animales que él tenía,
ofreció sacrificio. ¿Mm? Desafortunadamente, hermano, con el paso del tiempo, los sacrificios que ofrecían la gente que no conocía a Dios, recuerden que en ese periodo se habla de los hijos de Dios, ¿cierto? Y los hijos de los hombres. Entonces, diríamos que los hijos de los hombres fueron interpretando equivocadamente y desviando, mire, desde allá muy atrás, desde muy atrás en el origen, ¿cierto?, de la raza humana, cuando la raza humana era algo primitivo, cuando no habían cocinas, no habían hornos microondas, no habían lavadoras, menos secadoras. A eso me refiero cuando digo, estaba en un periodo, ¿cierto?, primitivo la raza, en cuanto a todo su desarrollo que hoy día ha alcanzado. En ese tiempo ya se desviaron, ¿sí? Y fueron generando costumbres paganas e ideas corruptas, como que los dioses comían el humo, por ejemplo. Ya son tradiciones, son mitos muy antiguos, se servían del humo y el olor del sacrificio, ideas que nosotros obviamente no compartimos. Nos queda claro entonces que Abel el antecedente es que Abel sería el primer hombre, ¿cierto?, que ofrece sacrificio a Dios, el primero. También encontramos a Noé. Noé edificó un altar y Jehová tomó de todo animal limpio y de toda limpia y ofreció holocausto, dice. ¿Ah? Holocausto en el altar, Génesis 8:20. Y luego, eso fue muy hermoso, porque eso sucedió cuando terminó el diluvio y cuando ellos pudieron bajar, después que ya el agua fue tomando niveles normales. Y ellos bajaron del arca y ofrecieron sacrificio. Y aquí hay un detalle interesante, hermanos, que la Escritura lo menciona, y es que ningún creyente, digamos, se debía ir a Dios sin llevar el sacrificio. Dice que nadie se iba a presentar delante de él con las manos vacías. Eso es un texto bíblico que aparece en Éxodo 34:20 y también en Deuteronomio 16:16. Eso es un antecedente, ¿cierto?, de la Escritura interesante. Los animales usados para los sacrificios eran 5 especies, ¿cierto?, de animales aptos para el sacrificio: la vaca, la oveja, la cabra, la vaca o los bueyes, el novillo, la novilla, la paloma, la tórtola. Eran animales limpios. Se sacrificaban, hermanos, solo animales domésticos, porque eran como regalones, ¿no? La gente apreciaba de manera especial sus animalitos que criaba. Yo he visto en los campos que los niños se aprecian de manera especial algún animalito, algún chivito, algún corderito, el ternero de cierta vaca, qué sé yo. Y posiblemente en ese tiempo se daba algo semejante, que ciertos animalitos domésticos que eran más apreciados por sus dueños y también tenían quizá un mayor costo, eran sumisos, eran mansos, y se ajustan a la figura profética, ¿cierto?, de aquel que se dice que Jesús fue manso, ¿cierto?, que fue como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, conforme a lo que dice Isaías 53:7. El animal tenía que ser propiedad del oferente. Oferente es el que ofrece, ¿ya?, el oferente. Finalmente tenía que ser sin mancha, así simbolizando al Redentor, ¿eh? Sin mancha. Vamos a ver algunas ideas relacionadas con el sacrificio
el hombre que peca, ¿cierto?, merece la muerte. Merece la muerte. En su lugar moría ese animalito que está ahí. Moría por el pecador. ¿Mm? Entonces, en lugar muere un animal inocente y esta muerte cancela o quita el pecado al poner el oferente las manos sobre el animal. Antes de degollarlo, el oferente se identifica con el animal así. Y la víctima ofrecida sobre el altar presenta al que la ofrece, ¿cierto? Presenta al que la ofrece, o representa, perdón, al que le ofrece. Ese animal que está ahí, ¿cierto?, representaba al oferente, representaba al hombre o a la persona que llevaba ese animal para el sacrificio. Así que la víctima ofrecida sobre el altar representaba al que la ofrecía e indicaba que el oferente pertenecía a Dios porque había una suerte de consagración del animal, ¿cierto? Y ese se consagraba a Dios, y en ese caso, ¿cierto?, el sacrificio era sustitución, sustituía a la persona. Esas son palabras clave relacionadas al sacrificio. Sacrificio, sustitución y expiación. A través del sustituto se producía la expiación. Cristo es nuestro sustituto por el cual nuestros pecados, ¿cierto?, por su sacrificio han sido expiados. La sangre, ¿cierto?, la vida, dice la imagen que usted está viendo, la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué significa la sangre? La sangre se le considera el principio vital. Y todos sabemos que si no hay sangre en nuestras venas, estamos fallecidos. Así que es indispensable para la vida. La sangre derramada en sí misma no tiene valor, hermanos, por sí sola. Porque el valor es simbólico. El valor es simbólico. La sangre tiene un valor ceremonial importante y evidencia que se quitó la vida, ¿cierto?, a un animal inocente. Todos los animales que eran presentados para el sacrificio eran inocentes. ¿Qué pecado podía tener el animal? ¿Cierto? Y era sacrificado para pagar por los pecados del culpable. Yo creo que usted ya tiene claro que aquí está Cristo, ¿cierto? Que aquí está Cristo, nuestro sustituto, Cristo expiando nuestras faltas, nuestros pecados, a través de su sacrificio. Su sangre derramada, ¿cierto? El símbolo y la evidencia de que se le quitó la vida a un ser inocente. En este caso, Jesucristo fue ese ser inocente. La ley sin sacrificio era condenatoria. Fíjese, delante dijimos que ahí estaba la expresión de la gracia, ¿cierto? En el animal estaba la expresión de la gracia, porque pagaba alguien por el pecador. La gracia, nosotros recibimos un favor no merecido, porque éramos pecadores, estábamos condenados a nuestros delitos de pecado, pero Cristo, ¿cierto?, pagó por nosotros. Ahí está la gracia, en el animal, ¿cierto?, que era sacrificado por otro. Entonces, el hombre que peca merece la muerte, hermano, pero en su lugar muere el animal inocente, y esta muerte cancela o quita el pecado. Esa era, digamos, la acción, ¿cierto? Era el resultado de la acción del sacrificio, ¿cierto?, de ese animal inocente. La muerte cancela o quita el pecado. Un sacrificio sustitutivo evidencia la gracia divina. Esa es una idea hermosísima, ¿cierto?, que tenemos que considerar. En esto de los sacrificios vemos, ¿cierto?, esos elementos, la consagración, la mayordomía. Porque, ¿sabe por qué se dice consagración? Porque el oferente aquí, ¿dónde tiene las manos?
sobre el animal, ¿ve? Antes de sacrificarlo, el oferente, ¿cierto?, el que llevaba la ofrenda, él ponía sus manos sobre el animal. Y ahí se producía, ¿cierto?, se producía esto de, hay una palabra que se me olvida, pero que a través de ese gesto también el pecado del hombre, ¿cierto?, se le pasaba, era simbólicamente era traspasado al animal. Así que por eso se habla de consagración, la consagración. El otro es quemar parte del todo, ¿cierto?, parte o todo el animal. Entonces ahí hablamos de mayordomía. ¿Por qué? Porque había que administrar adecuadamente, ¿cierto?, lo que se quemaba, y en algunos casos el animal se quemaba completamente cuando era el sacrificio por el sacerdote, por ejemplo. Era totalmente quemada la ofrenda, pero la mayoría de los casos no. Entonces ahí se tenía que administrar parte para el sacerdote, parte para el oferente, y parte se quemaba para Dios. Entonces nos habla también en ese aspecto de la mayordomía, nos habla de la comunión, ¿verdad? Este otro aspecto, porque especialmente se comía parte del sacrificio, ¿cierto? Y cuando se comía ese sacrificio se producía comunión, porque lo comían, ¿cierto?, el oferente y su familia, y el sacerdote también lo comía con su familia. Entonces ahí se producía ese momento de alegría, ¿cierto?, de regocijo, de armonía, de comunión. Y está también este otro aspecto que es la adoración en santidad, que aparece a este lado, ¿cierto?, la adoración en santidad, y tiene que ver con el sacrificio enfocado en la idea de rendir culto a Dios. La adoración en santidad, ¿cierto?, se producía cuando el sacrificio era aceptado y era como un culto, ¿cierto?, un olor fragante delante del Señor. Entonces, esas son las ideas que están relacionadas con el sacrificio, hermanos. Vamos a ir avanzando. Espero que lo encuentren interesante, que no se me aburra. No sé cuántos hermanos tenemos conectados hoy día, pero espero que no se aburra, y menos que se aburra. El motivo básico de los sacrificios. Ya lo decíamos, la sustitución y su fin, ¿cuál era? La expiación. Hay un texto clave que lo mencionamos recién, Levítico 17:11. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ahí está el animalito, ¿cierto? Ahí estaba inmolado, ¿cierto? Y aquí está ofrecido el sacrificio sobre el altar. El oferente, mire, llevaba personalmente el animal a la puerta del cerco del tabernáculo, donde estaba el altar del holocausto. ¿Ya? La parte externa, ¿cierto? Ahí llegaba el oferente, luego el oferente ponía las manos sobre el animal, como está ahí en ese caso, ¿cierto? Usted lo ve, en este caso, ahí está el oferente con las manitos sobre el animal para indicar que era su sustituto. En ciertos sacrificios este acto indicaba la transferencia de los pecados al animal, ¿ya? Y en otros, la dedicación de la persona misma mediante su sustituto podía indicar ambas cosas, cuando era por pecado o cuando era una dedicación, ¿ya? Una consagración de una persona. Después tenemos el oferente, ¿cierto? Lo degollaba, acá está, la misma persona lo degollaba. Habían ministros levitas con él,
seguramente para sujetarlo, qué sé yo, para recibir especialmente la sangre. Habían artículos que están, usted los ve aquí al medio, ¿veis? Aquí hay una serie de elementos, ¿ya?, que pues, se usaban para recibir la sangre, porque la sangre era indispensable en el proceso. Entonces, degollaba al animal, el sacerdote tomaba la sangre en esos potes, en esos tiestos, y luego la derramaba sobre el altar. En algunas ocasiones pintaban los cuernos del altar con la sangre, ¿ya? Y el animal completo o una parte era quemada, dependiendo de la ceremonia, dependiendo del sacrificio. Lo vamos a ver más adelante, por eso que no especifico ahora, porque lo vamos a ver en algún momento, ¿ya? Eso dije. Faltaba decir algo. Dice una parte, lo restante de la red era comida en el arca del tabernáculo por los sacerdotes, que lo dije rato atrás, y su familia, y en el caso del sacrificio de paz con los sacerdotes y los adoradores. Vamos con otra imagen. Otra imagen. Ahí, esa es lectura suya. Lea, por favor. Con pecados cometidos bajo ignorancia. Ay, eso es, mira, pecados relacionados con ignorancia. Esto es importante. O sea, con el abuso de derecho en la crisis. Fija que ahí están sí, las distintas cosas. El pecado, ¿cierto? Cuando se relaciona con pecados cometidos, relacionado con pecados cometidos bajo ignorancia, eso tenía una connotación. Cuando era expiatorio, ¿cierto? Relacionado con el abuso de los derechos de una persona o de Dios. El holocausto para expresar consagración. La paz o comunión para expresar agradecimiento o voto o un sacrificio. Voluntario representaba comunión entre Dios y el hombre. Harinas, tortas o grano representaba el fruto del trabajo del hombre y los servicios ofrecidos a Dios. ¿Se fijan? Ahí están, y los textos están al lado. Yo sé que a lo mejor a algunos les gustaría revisarlos. Sí. Así que ahí están los textos, si los quieren revisar. Pero quizás anotarlos sería mejor porque no los van a alcanzar a ver todos ahora, creo yo. Ahí sí. Vamos a otra imagen que tengo más adelante. Ahí está, esta imagen me gusta mucho, hermano. Tiene que mirarla hacia abajo. Ofrenda quemada era voluntaria, por admiración, se quemaba todo. La ofrenda de paz era voluntaria, por amor, y la comían los sacerdotes y el oferente con su familia. ¿Se fija? La ofrenda por el pecado era obligatoria. Por respeto a Dios, por temor a Dios, y solo la comían los sacerdotes. ¿Vio?
Está buena esa imagen, está muy buena. A mí me gusta mucho. ¿La quieren anotar? Se me ocurre que sí. Que algunos quisieran anotarla, entonces me voy a demorar un poquito. Para darles, o sáquenle una foto mejor. Le saca una foto. La ofrenda del todo quemada. ¿Se fija que es bonito esto? Ya, vamos a ver otra imagen. ¿Ve? Ahí tenemos, ¿cierto?, la ofrenda por holocausto. Holocausto significa lo que sube. Lo puse entre paréntesis ahí para que lo viera usted. Holocausto significa lo que sube. La oblación o ofrenda de alimentos es una oblación, ¿cierto? Significa acercamiento. La ofrenda de aceite, de incienso, sin levadura, sin miel, sal. ¿Ya? Después tiene el sacrificio de paz, que era voluntario y era parte no más comida, ¿cierto? Parte comida por el oferente, por los sacerdotes. Y la otra parte era, se quemaba. La acción de gracias por cumplir un voto. Si tú, Señor, me das un hijo, ¿qué le dijo la Ana a Dios? ¿Ah? Si tú me das un hijo, yo voy a hacer esto, esto y esto. Y lo hizo. Entonces cumplió el voto, ¿no? Llevó lo que tenía que llevar, incluso creo que lo mandó con su esposo. Por amor a Dios, esa ofrenda, me imagino que le gusta mucho al Señor, ¿cierto? Por acción de gracias, por cumplirle al Señor lo que Él nos ha dado. Amor a Dios, porque solamente lo amamos, Señor, y le ofrecemos un sacrificio de alabanza, de oración, por el pecado, por ignorancia y error. Todos estaban, ¿cierto?, dentro de... estaba todo normado, el de paz era por algunas cosas, por ignorancia por otro, el holocausto tenía otras, distintas connotaciones. El sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. Esta ofrenda es muy semejante al sacrificio por el pecado y se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o de una persona, del prójimo, por descuido del diezmar, etcétera. Habían distintos motivos para eso. La ofrenda por el pecado, que aparece en el número 2, ¿cierto?, era para expiar los pecados cometidos por ignorancia o yerro, por error, ¿cierto? Incluso faltas tales como rehusar a testificar contra un criminal delante de un tribunal o jurar a la ligera. Recuerde que vamos a tener, me parece que nos queda otra clase más de Levítico, aparte de esta. O sea, yo creo que son, por lo menos hoy día, tres tandas para pasar lo que es Levítico. Así es que van a haber otros detalles que hoy día no van a alcanzar a salir, pero que van a ir saliendo en las otras oportunidades. Vamos viendo ya la parte sacerdotal, ¿cierto? Los mediadores. Un sacerdote es un mediador. Tenían el deber de consultar la voluntad de Dios. Estamos hablando de los sacerdotes, no de los levitas en este caso. Para que lo recuerde. Entonces, ellos eran
mediadores, consultaban a Dios por la voluntad divina para el pueblo, para alguna persona en especial. Ellos tenían esa es la parte del ministerio de eso, enseñar la ley al pueblo, ser ministro de las cosas sagradas, porque, como les dije, nadie entraba al lugar santo. Entonces ellos ministraban en las cosas sagradas. Y menos nadie entraba al lugar santísimo, solo uno. Ellos tenían esa particularidad. El sumo sacerdote cumplía con requisitos especiales, ¿cierto? Tenía vestiduras también que lo hacían diferente. Recuerden que la semana pasada vimos esto de la plancha que tenía aquí al frente de oro, que decía Santidad Jehová. También el tema del sostén de los sacerdotes está estipulado claramente, ¿cierto?, allí en los pasajes de Levítico. La consagración de los sacerdotes, el lavamiento, la investidura, el ungimiento, todos estos eran parte, ¿cierto?, importante, la consagración de un sacerdote, la fiesta de la consagración, todo. Una imagen semejante vimos la semana pasada, ¿cierto?, con la mitra y con el elemento, ¿cierto?, en la frente allí, que decía Santidad a Jehová. El sumo sacerdote solamente usaba esto. Las piedras ¿cierto?, el pectoral del pacto, el Urim, es el Urim, y el Tumim, una piedra que está acá. ¿Se fija? Todos estos elementos que se usaban para la intercesión. Aquí hay 3x4, 12. ¿Se fija estas piedras más pequeñas? Una por cada tribu. Estaban en el corazón del sacerdote. ¿Le dice algo eso que estén en el corazón del sacerdote? Y con estas piedras era que se usaba el sacerdote para consultar a Dios su voluntad. Todos estos son símbolos. Todos son símbolos muy interesantes. Ahí están las campanitas, estas famosas, ¿cierto?, que sonaban cuando el sumo sacerdote se movía dentro del lugar santísimo, y por eso sabían que estaba vivo. Pero se dice que en algunos periodos, hermanos, de decadencia de la nación, de decadencia del sacerdocio, hubo sacerdotes que entraron al lugar santísimo y fallecieron. Y por eso es que entraban provistos de una cuerda que la ataban al tobillo. Y cuando las campanas no sonaban por mucho rato, tiraban la cuerda y salía el sacerdote extinto, fallecido. Eso eran momentos muy complejos, ¿cierto?, que tenía que enfrentar un hombre de Dios ahí, pues. Hay otra imagen interesante. No sé si de esto diríamos que este es Aarón, ¿ya? Y este es Moisés, que está consagrando a su hermano como primer sumo sacerdote de la nación. ¿Se fija? Y por eso delante decíamos que los descendientes de Aarón son los que tenían el privilegio de también acceder al sumo sacerdocio, y los hijos de Aarón eran los que, digamos, eran la autoridad. Ellos tenían autoridad. Solo por haber sido hijos de Aarón tenían el privilegio de ingresar al lugar santísimo y al lugar santo habitualmente. A diario en el lugar santo habían sacerdotes descendientes de Aarón que entraban a encender las lámparas, a apagar las lámparas, a ofrecer el incienso en el altar de oro, a mantener el aseo dentro del lugar. En ese lugar no entraba un levita. Los levitas llegaban hasta ahí nomás. Todo lo de los levitas era dentro de este recinto.
este cerco, ¿cierto? Este cerco que hay acá, ¿cierto? Que rodeaba todo el tabernáculo y el lugar del altar de sacrificio que está aquí, el lavacro, y más allá, para ese sector, ¿cierto? Donde estaban las mesas, donde inmolaban los animales, ¿cierto? Todo eso era el sector donde los levitas trabajaban, pero ellos no ingresaban por aquí, no ingresaban aquí, no traspasaban esta entrada, ¿ah? Donde están estos sacerdotes de guardia, ¿cierto? No entraba ninguno hacia allá. Una vez entró un rey entró al lugar santo nomás y se enfermó ¿de qué? Quedó leproso de por vida. El rey Usías, al que se refiere Isaías, cuando dice el año que murió el rey Usías, capítulo 6 de Isaías, ¿ya? Y como enfermó de lepra, su hijo fue corregente, y al rey lo confinaron a una casa exclusiva para él hasta que falleció, por entrar donde no tenía que entrar a ofrecer incienso. Más encima quiso ofrecer incienso. Los sacerdotes le dijeron no, y se llenó de lepra, quedó blanco. Que el Señor nos ayude a no tomar un rol que no nos corresponde. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Y nos vamos a quedar hasta Nadab y Abiú, hermanos. ¿Les parece? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Ellos entraron bebidos, ¿cierto? Y por ahí fue el error de estos muchachos que eran sacerdotes, pues. Y la Biblia dice que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, hermano. Y eso les costó la muerte. Dios les trajo un juicio. Angelita, ¿se escucha bien? Los consumió y murieron quemados. Fue terrible. Y lo terrible fue que Aarón no los pudo llorar. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, hermano. Este pecado de Nadab y Abiú nos habla a nosotros fuertemente, porque a veces no discernimos, hermanos, lo que cantamos, lo que oramos. Por ejemplo, me voy a poner pesado. Hay gente que ora al Espíritu Santo. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo esto, Espíritu Santo lo otro. Por ejemplo, yo les desafío, encuentren una sola oración al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, solo una. Desde ya le puedo decir que no va a encontrar ni una, pero usted que busque y inquieta, busque se encuentra una oración al Espíritu Santo, que Jesús haya orado al Espíritu Santo, que algún apóstol haya orado al Espíritu Santo, que algún evangelista como Felipe, por ejemplo, ¿ya? O, no sé, Santiago, el pastor de Jerusalén. No, encuentre una. Entonces a veces, hermanos, hacemos cosas, o las letras de nuestras canciones, a veces están muy lejos de ser, hermanos, algo que a Dios le agrade, porque no... Señor bendiga a nuestro hermano Miguel.
Entonces, esas cosas, hermano, a Dios no le agradan, ¿ya? En alguna manera, alguna retribución viene cuando hacemos cosas que al Señor no le agradan. Y aquí, en un momento tan importante del inicio, hermano, a Dios le interesaba en gran manera de que la fe, la religión, hermanos, no debía distorsionarse, no debía torcerse jamás, pero menos en el principio, porque imagínense que algo se tuerza en el inicio. No tenemos mucha esperanza. Así que tengamos cuidado con esas cosas, hermanos. A veces somos poco cuidadosos con la santidad del Señor, y como otras veces lo hemos dicho incluso en la iglesia, y yo no quiero seguir cayendo pesado, pero por ejemplo, estamos todos adorando al Señor en el culto, los hermanos del ministerio musical la están haciendo fantástica, están ahí, el culto está hermoso, y llega un hermano a la mitad del culto saludando a Pedro, Juan y Diego y abrazando y distorsionando el culto, distrayendo. Hermano, eso es pésimo. Eso no se debe hacer. Si usted llega tarde a la iglesia, llegue tarde porque no puede llegar antes, está bien. Todo bien si llegó tarde. Podríamos decir lo importante es que llegó. Pero no haga eso de interrumpir el servicio, porque el servicio no es del hermano, no es del pastor, es del Señor. Entonces, eso a veces nosotros cometemos errores porque no discernimos, no medimos lo que estamos haciendo. El pastor está predicando y hay gente que está con el celular chateando. ¿Qué es eso, hermano? Está whatsappeando, qué sé yo. Entonces, esas cosas, ¿usted cree que a Dios le agradan? Si se está adorando al Señor, se está en un momento un momento que es de Dios. Cuando usted está en la iglesia y va al culto, y está en el culto, ese momento es de Dios, usted se lo fue a dar al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, porque hay cosas que no las medimos, que no las pesamos, que no las valoramos. Estos muchachos se pegaron sus copetes, como eran hijos del sumo sacerdote, tenían toda la fianza, usted está lavado en la sangre de Cristo, Cristo lo ama, le envió el Espíritu Santo, usted está al otro lado también, tiene toda la fianza, ¿cierto? Pero cuidado, tengamos cuidado porque el Señor en ese tiempo reaccionaba de una manera, hoy día quizás reaccione de otra, pero la Escritura dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Ya? Que no apaguemos al Espíritu Santo. Y da la impresión que el Espíritu Santo como el símbolo, ¿cierto?, lo enseña, que es paloma, y una de las características de la paloma, hermano, es que es muy sensible. Si usted, por ejemplo, hay un nido de paloma, y usted va y le golpea el nido, le golpea a la paloma no vuelve. No contriste al Espíritu Santo. Usted debe generarle al Espíritu Santo un clima ideal para que Él se manifieste. Y a veces nosotros, la iglesia del Señor, hermano, cometemos errores en ese aspecto. Y cuando el pastor se pone pesado, como ahora me puse pesado diciendo estas cosas, nos enojamos con el pastor. Nos enojamos, hermano. Pero usted no se enoje con el pastor. Usted medite lo que el viejo está diciendo, déle vuelta, lea la palabra, busque, investigue, y se va a dar cuenta que realmente, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos reverencia delante de Él, que seamos reverentes, que respetemos su presencia, que cuidemos las cosas de Dios, las cosas santas. Es un privilegio, hermanos, para nosotros, pero también una responsabilidad. Es un gran privilegio lo que nosotros tenemos en nuestras manos al adorar al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no tener una mirada carnal de las cosas, diferenciar lo carnal, hermano, de lo sagrado, de lo humano. Hermano,
diferenciar cuando usted está en el culto y cuando no está en el culto. La iglesia a veces es tan familiar para nosotros que nos podemos reír, a veces usted se puede sentar en una banca, tomarse un jugo, qué sé yo, distendidamente en algún momento. Pero si usted está en el culto, ojo, las cosas cambiaron, usted está en culto. Y el culto es del Señor. Que el Señor nos ayude. Mire, en ese momento habían 5 sacerdotes: Aarón, Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. Sí, la muerte de ellos generó, hermano, un problema tremendo, porque se redujo casi a la mitad, ¿cierto? El cuerpo ministerial. De 5 quedó en 3. Pero nadie es indispensable para el Señor. Nadie, hermano. Usted puede ser un muy buen hermano, usted puede ser un muy buen líder, pero usted tiene que hacer las cosas como a Dios le agrada. Amén, hermanos. Espero que estemos